Creo que siempre se puede conocer a una persona, al menos su verdadero carácter, por lo que busca ganar y lo que realmente ama. Nunca falla como prueba. De hecho, podrías evaluar fácilmente tu propio carácter de esta manera. Hazte esta pregunta: ¿cuáles son las 3 cosas que actualmente busco con más empeño? No tienes que responder en voz alta ni escribirlo y entregarlo. Pero piénsalo. ¿Cuáles son las 3 cosas que buscas más actualmente? Eso será un buen monitor sobre si tu preocupación es celestial o terrenal, hacia Dios o hacia ti mismo. Si eso no funciona, pregúntate esto: ¿cuáles son las 3 cosas que más amo? Y si no puedes averiguar cómo responder a esa pregunta, pregúntate esto: ¿en qué 3 cosas pienso más? Y eso lo descubrirá. ¿En qué piensas la mayor parte del tiempo? Ya ves, Jesús lo dijo así: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Siempre puedes conocer el verdadero carácter de una persona por su preocupación mental. Lo que piensa o en lo que piensa revela dónde está su tesoro. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu concentración? ¿Dónde piensas la mayor parte del tiempo? ¿En qué piensas la mayor parte del tiempo? Ahora, el propósito de Pablo en Colosenses 3 del 1 al 4 es ayudarnos a ver dónde debería estar nuestra concentración, en qué deberíamos estar pensando. Y la clave del pequeño pasaje está en el versículo 2, fija tu mente o tu pensamiento en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Lo que Pablo dice en este pasaje es muy simple y muy claro. El creyente debe ser celestial en su pensamiento. Es lo mismo que dijo Jesús cuando dijo: pon tu tesoro en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Es lo mismo que Pablo dijo cuando dijo: todo lo que sea puro y justo y santo y honesto y demás, piensa en esas cosas. ¿Cuál es tu preocupación? Pablo dice que tu preocupación debe ser en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Ahora, permíteme poner esto en contexto para ti aquí en el libro de Colosenses. Pablo, comenzando en el capítulo 3, llega a la parte práctica de su carta. Ha terminado con la doctrina y la polémica o el argumento contra los falsos maestros en su mayor parte y ahora va a tratar con un área práctica de tu vida. Habiendo establecido la verdadera doctrina sobre Cristo, habiendo resuelto el argumento con los falsos maestros, ocúpate de vivir la vida cristiana y ocúpate de vivirla así con tu mente puesta en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. El poder para vivir la vida cristiana entonces es concentrarse en lo alto, la mirada hacia arriba, si quieres. Ahora, recordamos del capítulo 2 en gran detalle, lo hemos discutido, que la espiritualidad, según los falsos maestros, era algo que perseguías a través de 4 avenidas. Sabiduría humana, y eso podría ser tan amplio como las ofertas de la filosofía humana, legalismo, misticismo o ascetismo, y usamos esos términos y los definimos. Y los erroristas decían que la verdadera espiritualidad se encuentra en Cristo más la sabiduría humana. Cristo más el cumplimiento de ciertos rituales y rutinas y leyes hechas por el hombre. Cristo más ciertas visiones y adoración de ángeles y ciertas experiencias extrañas y maravillosas y más profundas o más altas o lo que sea. O el asceta dijo: la verdadera espiritualidad es Cristo más el total abatimiento de sí mismo, la total negación de sí mismo, la total esclavitud de sí mismo a una vida de pobreza. Y Pablo dice al final del capítulo 2 en el versículo 23, todo lo que hicieron con todas esas ideas fue satisfacer su propia carne.
A pesar de toda esa apariencia de sabiduría, y suena bien decir que la verdadera espiritualidad es Cristo más la sabiduría humana, Cristo más el cumplimiento de reglas y rituales, Cristo más visiones y maravillosas experiencias más profundas y más altas, Cristo más el total abatimiento de sí mismo y demás. Eso suena bien. Pero todo eso hace es halagar la carne porque la verdadera espiritualidad es Cristo. ¿Más y qué? Nada. Y cuanto antes te des cuenta de eso, antes dejarás de prestar atención a las reglas hechas por el hombre y las religiones hechas por el hombre y elevarás tus afectos allí donde pertenecen. La preocupación del creyente no debe ser con las reglas y regulaciones de los hombres, la sabiduría de los hombres, las visiones y experiencias de los hombres, la negación de sí mismos de los hombres, la verdadera ocupación de un creyente que realmente quiere conocerla. Espiritualidad es concentrarse en la persona de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y eso realmente es la prueba y condena de todo sistema cuando Pablo dice al final de él, todo lo que hace es halagar o complacer la carne. La filosofía humana, el legalismo, el misticismo y el ascetismo no pueden mejorar a nadie. No pueden hacer espiritual a nadie. No pueden salvar a nadie. No pueden agregar ninguna dimensión a la espiritualidad. Son impotentes para lidiar con el deseo maligno. Son impotentes para lidiar con la lujuria. No dan ninguna victoria sobre la naturaleza inferior. Son moralmente impotentes. Y debajo de la filosofía humana, debajo del legalismo, debajo del misticismo, debajo del ascetismo florecen todos los vicios. Y la única forma de divorciarte de todo eso es llevar tu mente y tu corazón y tus procesos de pensamiento y tus motivos a la presencia de Jesucristo. Ahora recuerda que los cristianos colosenses estaban siendo atacados. Y estaban siendo atacados por un grupo de herejes, falsos maestros. Y decían que Cristo es insuficiente. Cristo no es suficiente para salvar o Cristo no es suficiente para llevarte a la plena espiritualidad. Debe ser Cristo. Más estas reglas o enfoques religiosos hechos por el hombre. Pero es una historia vieja que los hijos nacidos del cielo no ganan nada de la religión nacida de la tierra. Cristo es todo. Y así el punto entero de Pablo, míralo ahora en él. Capítulo 3 versículo 1, si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde Cristo está sentado. Sí. ¿Quieres experimentar la victoria sobre la intimidación espiritual, si no quieres sentirte amenazado por todo esto que viene hacia ti tratando de decirte que no eres espiritual porque no lo tienes, pon tus afectos donde pertenecen en la presencia de Jesucristo. Él es todo. Y en su plenitud está todo el poder y todo el amor y todos los recursos para la vida cristiana. Ese fue su punto en el capítulo 2 versículo 10. Lo hemos visto una y otra vez, estás completo en él. ¿Quién es la plenitud? Ahora Pablo ha mostrado cuidadosamente que estos falsos maestros que quieren que pienses que la espiritualidad es cuestión de sabiduría elevada o ritual o rutina o visiones especiales o todas estas otras cosas, nos ha mostrado cuidadosamente que esto está completamente equivocado. Deberías evitar estos tipos de enfoques hacia la espiritualidad porque están atados a la tierra. No lo logran. Y la declaración positiva sobre la verdadera espiritualidad es simplemente llevar tu corazón y mente y dejarlos ascender a la presencia de Jesucristo quien está sentado a la derecha del Padre y morar en él. Como diría Pablo en Efesios, vivir en los celestiales. Deja de estar atado a la tierra. Enfoca tu atención constante en Cristo todo suficiente. No andes buscando una nueva regla, un nuevo ritual.
Una nueva visión, una nueva experiencia más profunda, una nueva experiencia más alta, una nueva forma de negación de sí mismo, una nueva filosofía humana en particular. Solo enfócate en Cristo, haz tu concentración allí y déjala allí. Experimentarás lo que es suficiente para la espiritualidad. Ahora recuerda que los colosenses estaban siendo intimidados. Estos errores estaban diciendo que ustedes podrían pensar que han llegado espiritualmente, pero no están en absoluto donde deberían estar. Han sido engañados. No lo han logrado espiritualmente. No pueden lograrlo solo con Cristo. Tienes que tener estas otras cosas. No tienes la plenitud de la espiritualidad a menos que tengas estas cosas adicionales. Y así Pablo quiere que los cristianos colosenses sepan que eso no es verdad. Tienen todo en tener a Cristo. Y así Pablo establece sólidamente la doctrina de Cristo, la doctrina de la suficiencia de Cristo en los capítulos 1 y 2. Ahora observa esto. Habiendo establecido una doctrina sólida de que Cristo es todo, Cristo es todo, Cristo es suficiente. Entonces, en el capítulo 3, dice, ahora sobre la base de esa doctrina, aquí está cómo debes comportarte. Dado que Cristo es todo, no te preocupes por la sabiduría humana, no te preocupes por todas esas otras cosas, solo concéntrate en Él es todo lo que necesitas. Pero observa algo, y lo hemos visto una y otra vez, y voy a tomarme un tiempo para elucidarlo porque indirectamente abordará el problema de la intimidación espiritual de la que hemos estado hablando. Pablo siempre va de la doctrina al comportamiento. En toda la enseñanza de la Escritura, en el Nuevo Testamento, en todas las epístolas encontramos, primero grandes declaraciones de verdad y luego un llamado a comportarse de acuerdo con la verdad. Dado que Cristo es la plenitud de todo lo que llena todo en todo, dado que Cristo es la cabeza del cuerpo, dado que Cristo es aquel en quien habita la plenitud de la deidad, dado que Cristo es la completud, dado que Cristo es suficiente, dado que Cristo es todo, capítulo 3, enfócate en Cristo. Así que tienes una exhortación práctica basada en una clara fundamentación doctrinal. Ese es siempre, siempre, siempre el enfoque de Pablo. Lo que debemos hacer, ahora marca esto, lo que hacemos como creyentes debe basarse en una doctrina sólida. Ahora observa, no en la intimidación. Ese es su punto. No te dejes intimidar para hacer algo que sabes que no es bíblico. Pablo escribió a los Gálatas y dijo, ¿cómo podrías posiblemente quedar atrapado en el judaísmo de nuevo? ¿Cómo podrías posiblemente quedar atrapado en el legalismo? ¿Cómo podrías posiblemente comprar esa basura cuando conoces el Evangelio? Te has apartado de lo que sabes que es verdad. Y eso es incongruente. Tu espiritualidad se basa en lo que sabes, en una doctrina sólida. Ahora los intimidadores, eso no les preocupa. Simplemente vienen y dicen, bueno, no eres espiritual si no haces esto, y no haces esto, y no haces esto, y nos hacen sentir culpables aunque no puedan defenderlo bíblicamente. Es peligroso cuando cualquier creyente persigue un tipo de comportamiento que contradice la Escritura. Cuando haces eso, realmente estás entrando en el fuego. No importa que alguien pueda venir y decir, bueno, lo siento, estás fuera porque no has experimentado esto o no sabes esto o no tienes el conocimiento superior de la vida más profunda o lo que sea, lo que sea, lo que sea. No importa lo que digan, solo importa lo que dice la palabra de Dios y Pablo acaba de decir durante 2 capítulos, todo lo que necesitas es Cristo más nada. No te dejes intimidar. Ahora recuerda la noche del domingo
pasado te dijimos que estas 4 cosas son visibles en nuestra sociedad. Hay personas que vienen y dicen, ustedes, cristianos, ¿saben? Son solo fundamentalistas. No saben nada. ¿Saben? Son tan de mente cerrada. Lo que realmente necesitan es expandirse y entender algo de filosofía y agregar algo de sabiduría humana junto con la palabra de Dios. Y a veces, ¿sabes? Siendo lo que se llama un fundamentalista, un evangélico muy estricto y ortodoxo, puedes sentirte intimidado. He sido acusado de eso, hablando en campus universitarios de ser de mente cerrada y encasillar toda mi teología y ser un biblista, ¿sabes? Y luego, ¿sabes? Recuerdo una vez que hablé en algún lugar y ellos me presentaron diciendo, presentamos a John MacArthur, cuya esperanza está basada en nada menos que en las notas de Scofield y la prensa de las Escrituras. Y, ¿sabes? Así que he pasado por eso también, ese tipo de intimidación que te hace sentir como un enano mental porque crees en la Biblia y no sabes todo sobre la filosofía. Eso es intimidante. Y luego hay personas en nuestra sociedad que nos intimidarían en la línea del legalismo. Hay muchos cristianos que dirían, bueno, no me importa lo que enseñes y no me importa que creas en el Evangelio. No predicas en contra de esto o no dices que las personas tienen que hacer esto y se meten en todas estas pequeñas cosas legalistas y picajosas que han desarrollado como un sistema para la espiritualidad. Y te hacen sentir intimidado como si realmente no fueras espiritual porque no sigues la pequeña lista. Y luego están, por supuesto, y hemos hablado de esto, las personas carismáticas que quieren que te sientas intimidado porque no has tenido una visión, o no has tenido una experiencia estática, o no has conocido a un ángel, o no has ido al cielo y regresado, o no has tenido alguna cosa muy lejana y tú eres solo un cristiano normal y corriente del día a día y realmente no has llegado al nivel de super santo. Y luego están los ascetas que vendrían y dirían, bueno, no puedes tener ese coche y vivir en esa casa y usar ese abrigo y ser cristiano. La pobreza es cristianismo. Autonegación, ebatimiento. No hay franjas en tu espalda. Y así también podemos sentirnos intimidados por lo mismo por lo que los colosenses fueron intimidados. Pero márcalo, nunca te dejes intimidar a menos que haya una razón para ello, y la única razón para ello es que estén sacando algo que es bíblico. Si no está en la palabra, simplemente sigue haciendo lo que estás haciendo y no los escuches. Y así el apóstol Pablo dice, no dejes que te intimiden. Cristo es todo lo que necesitas. Esa es la palabra de Dios. Él es todo. Él es suficiente. Ahora, cada vez que violas este principio, te metes en muchos problemas. Quiero darte algunas ilustraciones de eso. Gira tu Biblia a 2 Samuel capítulo 6. Ahora, esta es una historia que quizás recuerdes. Fue refrescada en mi mente mientras escuchaba una cinta esta semana y el caballero que estaba enseñando repasó algunas de estas cosas y realmente refrescó mi mente sobre el impacto de algunas de estas historias y pensé, bueno, encajan bien y las compartiré contigo. ¿Recuerdas esta historia y yo también? David el rey deseaba, para hacer una larga historia corta, deseaba mover el arca. Deseaba mover el arca del pacto. Ahora, sí. Regresaras en la Biblia al 4º capítulo de Números y los primeros 15 versículos, encontrarías allí una palabra muy clara sobre cómo debía moverse el arca. El arca era la representación de la presencia de Dios. ¿Recuerda el arca del pacto? Tenía unos anillos en el lado. Se debían colocar varas a través de los anillos. El arca nunca se tocaba.
Las varas se pasaban a través de los anillos y debían ser llevadas sobre los hombros de los levitas y nadie más y de ninguna otra manera debía transportarse esa cosa. No había ninguna duda sobre eso. Eso es tan claro como la luz del día. Y así. Comenzamos en el versículo 3. David está moviendo el arca y colocaron el arca de Dios en un carro nuevo. Ahora, ¿qué diablos están haciendo poniendo el arca en un carro? La Biblia dijo que debían poner el arca sobre los hombros de los levitas llevándola con varas para que nunca la tocaran. No se supone que esté en un carro. Creo que David pensó, chico, realmente estoy haciendo un gran favor a Dios, no solo un carro sino uno nuevo. Poniéndolo en un carro nuevo, y lo sacaron de la casa de Abinadab. Y de hecho, él tomó la señal de los filisteos. ¿Recuerdas en el 6º capítulo de 1 Samuel, los filisteos habían tenido el arca y cuando la trajeron, no les gustaba tener el arca porque tenían tumores y plagas y todo tipo de cosas, pero la trajeron de vuelta en un carro. Así que David tomó la iniciativa de los filisteos y la puso en un carro. Y la trajeron, versículo 4, fuera de la casa de Abinadab, que estaba en Gabaón, acompañando el arca de Dios, y Ahiol iba delante del arca. Ahora observa. Oh, pensaban que era un gran día. Estamos trayendo de vuelta el arca. El arca va a volver al lugar donde pertenece. Maravilloso. Y así David y toda la casa de Israel tocaron delante del Señor con todo tipo de instrumentos hechos de madera de abeto y arpas y salterios y panderos y cornetas y címbalos. Estaban teniendo un tiempo tremendo adorando y alabando a Dios. Era simplemente genial. Dices, ¿no está Dios complacido con su adoración? ¿No está Dios emocionado con su alabanza? Esto es maravilloso. Y cuando llegaron al suelo de trilla de Nacon, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque el buey la sacudió. Iba por ahí y llegaron a este suelo de trilla de Nacon y se topó y parecía que iba a caer. Y chico, como un chico, estaba atrapado en la adoración de Dios y extendió la mano. Chico, no quiere que ese arca toque el suelo. Quiero decir, eso fue un acto de adoración. Eso fue un acto de honor a ese arca. Hacía lo que su corazón le decía que hiciera. No dejes que ese arca toque el suelo, esa cosa sagrada. Y el versículo 7 dice, la ira del Señor se encendió contra Uza y Dios lo hirió allí por su error y murió junto al arca de Dios. Dices, ¿cuál es el trato aquí? Te diré cuál es el trato. Dios no quiere tu adoración a menos que vaya acompañada de su palabra y su palabra es no toques el arca. ¿Ves el punto? Dios no lo aceptó. Hay personas que dicen, bueno, ¿cómo puedes criticar a los pentecostales o a los carismáticos o? Ellos están adorando a Dios. Están tratando de amar a Dios y están tratando de adorar a Dios y están tratando de alabar a Dios. Seguramente Dios no les permitiría caer en error en esa área. Bueno, puedes hacerte la misma pregunta. ¿Por qué Dios dejó que ese arca se topara en el suelo de trilla de Nacon? Dímelo. Dios podría haber detenido eso, podría haber aplanado el camino. Pero fue una lección para todos los tiempos de que Dios solo es adorado cuando se obedece su palabra. Y cuando Uza tocó el arca, desobedeció porque ningún hombre, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, debía tocar el arca. ¿Entiendes? No improvisas tu adoración. No decides que, bueno, solo voy a adorar a Dios de una
Manera completamente nueva que acabo de experimentar. Dios no está interesado en eso. Y la ira de Dios se encendió y dije, cae muerto. Pobre tipo. Querido chico, solo haciendo lo suyo, yendo por ahí, pasándola en grande, cantando y celebrando y golpea un bache. Y, oh, su corazón solo, extendió la mano. Hizo lo que sus emociones le dijeron. Escucha. Si su mente hubiera estado gobernada por la palabra de Dios, habría mantenido su mano atrás y habría estado vivo. Pero estaba gobernado por sus sentimientos. Eso es muy peligroso. No adores a Dios con tus sentimientos independientemente de su palabra. ¿Ves? Quizás Dios quería que la cosa se cayera del arca para que los levitas pudieran recogerla y llevarla de la manera correcta. ¿Quién sabe? Pero tan a menudo estas personas que nos intimidarán vendrán, bueno, estamos adorando a Dios, solo estamos alabando a Dios, esta es nuestra manera de hacerlo. Dios no está interesado en tus maneras, está interesado en su propia manera. Y David se sintió mal. El versículo 8, David estaba disgustado porque el Señor había estallado en ira contra Uza y llamó al nombre del lugar Pérez Uza hasta hoy en memoria de él. Y David tuvo miedo del Señor ese día y dijo, ¿cómo vendrá a mí el arca del Señor? Ahora estoy atascado. Atascado. ¿Cómo voy a llevar esta cosa? ¿A dónde se supone que debe estar? Así que David no la movió. La dejó en la casa de Obed-Edom durante 3 meses. Y todo el tiempo que estuvo allí, el Señor bendijo el versículo 11. El Señor bendijo a Obed-Edom y él tuvo un tiempo tremendo. Mantuvo sus manos fuera de la cosa. Simplemente tuvieron un gran tiempo. Y David dijo, esto es ridículo. ¿Por qué? ¿Debería dejar ese trato allí en la casa de Obed-Edom? Él está recibiendo toda la bendición. Lo traigo aquí abajo. Así que David fue y trajo el arca de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con alegría. Y al parecer, la trajeron de la manera correcta. Y fue que cuando los que llevaban el arca del Señor habían dado 6 pasos. Y ahí está la idea. Los que llevaban el arca, lo hicieron bien. Sacrificaron bueyes y grasa y David entonces danzó delante del Señor con todas sus fuerzas y estaba allí. De hecho, tenía su efod de lino. Se quitó todas sus cosas reales y simplemente estaba allí. Moviéndose como uno de los chicos normales, solo uno de la pandilla moviéndose y pasándola en grande. Y trajeron el arca del Señor con gritos y sonido de trompeta. Ahora tienes lo mismo en el versículo 15 que tienes en el versículo 5. Uno es aceptable y otro no porque uno está de acuerdo con la verdad revelada de Dios, uno no lo está. ¿Ves? Dios no quiere personas que improvisen su adoración a Él y sus métodos prescritos. Él quiere adoración que sea consistente con su revelación. Y así solo porque alguien venga y diga, bueno, estamos adorando a Dios de esa manera, donde nuestros corazones están bien, nuestros motivos estaban bien, lo estaban. Pero simplemente no tenía suficiente conocimiento de la palabra de Dios para protegerse del castigo de Dios. Déjame mostrarte otra ilustración, 1 Samuel 15. Eso básicamente te da el mismo pensamiento. 1 Samuel 15. Esta es una historia de Saúl y él tuvo una situación similar. Samuel dijo a Saúl, 15:1 de 1 Samuel. 1 Samuel 15:1. Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo sobre Israel. Ahora escucha la voz de las palabras del Señor.
Ahora eso es lo básico en la vida de cualquiera. Escucha. Porque esa es la criterio de bendición. Escucha. Y así el Señor dijo, recuerdo lo que Amalek hizo a Israel, como le puso una emboscada en el camino cuando subía de Egipto. Y ahora ve y hiere a Amaleki. Destruye por completo todo lo que tienen y no los perdones, sino mata tanto a hombre como a mujer, infante y lactante. Buey y oveja, camello y asno. Dios dice, ve y mata a cada amalecita. Padre, madre, niños, bebés, bueyes, cabras, ovejas. Ganado, todo. Mátalo. Dios estaba eliminando un cáncer del mundo. Y Saúl reunió a la gente y los numeró en Telaim. 200.000 soldados a pie y 10.000 hombres de Judá. Saúl llegó a la ciudad de Amalek y puso emboscada en el valle. Y Saúl dijo a los kenitas, váyanse, aléjense de entre los amalecitas, o también les pasará a ustedes. Mejor salgan. Mientras puedan. Porque ustedes mostraron bondad a los hijos de Israel cuando subieron de Egipto. Así que los kenitas se alejaron de entre los amalecitas y Saúl hirió a los amalecitas desde Javila hasta Sur, es decir, de un extremo al otro. Y tomó vivo a Agag, rey de los amalecitas. Ahora, eso es un error terrible que acaba de cometer, ¿no? Dios dijo que acabara con todos. Él tomó a Agag. ¿Por qué? Porque fue un acto de orgullo. Quería arrastrar al rey vencido a la ciudad y mostrar su victoria. La Biblia dice que tomó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó completamente al pueblo con la espada. Pero eso está mal. Esa palabra. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Por qué? Porque era bueno tener al tipo cerca para que pudieras jactarte de él. Y perdonaron lo mejor de las ovejas, los bueyes, los corderos gordos, los corderos y todo lo que era bueno y no quisieron destruirlos por completo, pero todo lo que era vil deshecho, lo destruyeron completamente. Ahora, Dios le dijo qué hacer. Dijo que lo destruyera todo. ¿Qué hizo Saúl? Guardó algunas cosas. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel en el versículo 10. Me arrepiento. Y, por cierto, la palabra hebrea aquí no tiene tanto que ver con un cambio de mente, sino con tristeza. Me entristece que haya establecido a Saúl como rey, porque se ha apartado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos, y entristeció a Samuel. Y lloró al Señor toda la noche. Ahora, ahí tienes a un hombre sensible. ¿Sabes qué hizo llorar a Samuel? Un hombre que no obedeció la palabra de Dios. Y cuando Samuel se levantó temprano para encontrarse con Saúl por la mañana, Saúl llegó a Carmel. Aquí, se había puesto en un lugar, había pasado y había bajado a Gilgal. Versículo 13. Y Samuel vino a Saúl y le dijo: Bendito seas tú del Señor. Saúl dijo a Samuel: He cumplido el mandamiento del Señor. Oh, Samuel. Tan bueno verte. He hecho lo que Dios dijo. Samuel dijo: ¿Así? ¿Cómo es que oigo el balido de las ovejas y el mugido de los bueyes? ¿Qué está pasando? Y Saúl dijo: Hey, los han traído de los amalecitas porque la gente perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Oh, fantástico. ¿Cómo puedes criticar ese tipo de motivo? Él va a adorar a Dios. Oh, eso es maravilloso, Saúl. ¿Qué idea? Saúl tiene una mejor idea. Mejor que la de Dios. Dios tenía una buena idea,
Pero Saúl se le ocurrió un pliegue que ni siquiera Dios había pensado. ¡Qué maravilla! ¿Por qué solo masacrarlos a todos? Podemos sacrificarlos a Dios. Tendremos un servicio de adoración. Fabuloso. Samuel dijo a Saúl: espera y te diré lo que el Señor me dijo esta noche. Y dijo: quédate. Y Samuel dijo: cuando eras pequeño a tus propios ojos, cuando no eras nadie, ¿no fuiste hecho cabeza de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel? ¿No te hizo el Señor lo que eres cuando no eras nadie? Y la implicación es quién te dio el derecho de usurpar la autoridad sobre el Dios que te hizo lo que eres. Y el Señor te envió en un viaje y dijo: ve y destruye completamente a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean consumidos. ¿Por qué entonces no obedeciste la voz del Señor, sino que volaste sobre el botín e hiciste el mal a los ojos del Señor? Y Saúl dijo a Samuel: espera un minuto, he obedecido la voz del Señor. Es muy persistente. Fui por el camino que el Señor me envió, y traje a Agag, rey de los de Amalec. Destruí completamente a los amalecitas, y la gente tomó el botín, las ovejas y los bueyes, lo principal de las cosas. Y. ¿Te das cuenta ahora de que no es tan buena idea? Se ha dejado fuera y está culpando a la gente. Quiero decir, es un acto de adoración. Y, ¿sabes? Alguien puede venir y decir: oh, sé que no está. Sé que no, pero esto puede no estar en él. Oh, pero es que estoy adorando a Dios a mi manera. Y si no lo haces, si no lo experimentas, oh, te estás perdiendo la bendición mayor. Entonces, ¿cuál es la respuesta del versículo 22? Y Samuel dijo esto: ¿se deleita el Señor en holocaustos y sacrificios tanto como en qué? Obedecer la voz del Señor. He aquí, obedecer es mejor que el sacrificio. Atender mejor que la grasa de los carneros. Estás mucho mejor obedeciendo la palabra de Dios que ideando tu propio sistema independiente de adoración experiencial. No quiero que te intimiden personas que vienen y dicen: bueno, tenemos una experiencia de adoración. No es como la tuya. Suceden cosas maravillosas. Alcanzamos y el Señor nos aparece. Y todo tipo de cosas místicas están sucediendo. Y estás sentado diciendo: bueno, no puedo encontrarlo en la Biblia. Bueno, la Biblia dice que Dios no quiere tu adoración autoestilizada, autoinventada. Simplemente quiere tu obediencia. Rebelarte contra eso, versículo 23, es como el pecado de hechicería. Si vas a desobedecer la palabra de Dios, podrías también ir a ver a un médium y jugar con lo oculto. Y la razón por la que digo esto es simplemente esto: estas personas hoy que afirman tener todas estas experiencias de adoración que no pueden defenderse bíblicamente, pueden ser sinceras y pueden tener el motivo correcto como Uza y Saúl lo hicieron, pero están equivocados. Y la respuesta fue: Samuel dijo a Saúl: ya no serás, eso es serio. Sí. Eso es serio. Déjame llevarte a otra ilustración. Primero Reyes 13. Esta es una historia fascinante. Recuerda que después del reinado de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos partes. El reino del norte con 10 tribus y el reino del sur por Roboam. Y hubo la división del reino debido al pecado de Salomón. Cuando Jeroboam tomó las 10 tribus y estableció el reino en el norte, temía que los del norte no mantuvieran una lealtad a él. Si siempre iban al sur, al templo a adorar, mantendrían sus raíces en el sur. Así que decidió que tenía que construir un par de lugares de adoración en el norte.
Así que el versículo 29 del capítulo 12 dice, puso uno en Betel y el otro en Dan. Ahora, el problema con eso es que Dios no quería que su adoración se llevara a cabo en Betel y Dan. ¿Verdad? ¿Dónde quería él? En Jerusalén, en el templo. Y el versículo 30 del capítulo 12 dice que se convirtió en un pecado, porque la gente iba a adorar delante del uno incluso en Dan. Y él hizo una casa de lugares altos. Construyó un templo. Hizo sacerdotes de lo más bajo del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Simplemente eligió a unos pobres y los hizo sacerdotes. No puedes hacer eso. Los sacerdotes son de la tribu de Leví. La adoración se lleva a cabo en Jerusalén. No la improvisas. No dices, tenemos una gran idea, haremos lo nuestro aquí arriba. Si no es bíblico, no lo haces. Y el versículo 32 en el medio allí dice que hizo lo mismo en Betel y estaba sacrificando los becerros y pasó por toda la ruta hasta todo el trato judío, sacrificios, sacerdotes, los altares, todo el asunto solo sucediendo en Betel y Dan. No tenía ningún negocio sucediendo allí. Así que Dios dijo, tengo que enviar a alguien allá arriba para arreglarlo todo. Capítulo 13, He aquí, vino un hombre de Dios. Ahora, este es un hombre de Dios como un profeta. Es un predicador. Y va todo el camino de Judá al norte porque al parecer no había un profeta en el norte que hiciera esto. Así que va de Judá por la palabra del Señor, llega a Betel. Y resulta que llega cuando Jeroboam está ahí haciendo lo suyo con él. Altar. Está ahí adorando a Dios y quemando su sacrificio. Y este es un joven audaz. Se acerca, dice en el versículo 2. Clama contra el altar en la palabra del Señor y dijo, oh, altar, altar. Ahora esto va a llamar la atención de Jeroboam. Porque él está allí adorando. Este tipo entra y grita. Oh, altar, altar, dice el Señor. He aquí, un niño nacerá en la casa de David, Josías por nombre, y sobre ti ofrecerá a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y se quemarán huesos de hombres sobre mí. Todo o has tenido. Se avecina un hombre, Josías, y va a quemar huesos sobre ti. Y la desecración definitiva para un judío es tocar un cuerpo muerto. ¿Verdad? Y quemar los huesos de una persona muerta en un altar era desecrarlo y contaminarlo para siempre. Y este hombre de Dios dice, tus altares, Jeroboam, han tenido. Porque 300 años a partir de ahora, un hombre llamado Josías va a desenterrar huesos muertos y quemarlos por todo tu altar. ¿Quieres leer 2 Reyes 23? Puedes leer la historia. Y solo para asegurarse de que Jeroboam no dijera, qué broma divertida. ¿Quién es este tipo? Sácalo. El versículo 3 dice, y dio una señal ese mismo día diciendo, esta es la señal que el Señor ha hablado para probar qué va a suceder. He aquí, el altar se derribará y las cenizas que están sobre él se derramarán. El altar se va a caer y las cenizas también. Y sucedió que, cuando el rey Jeroboam oyó el dicho del hombre de Dios que había clamado contra el altar en Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, agárrenlo. Y su mano que extendió se secó, de modo que no pudo volver a meterla, paralizada. Inmediatamente, el altar se derribó y las cenizas se derramaron exactamente según la señal que el hombre de Dios había dado según la palabra del Señor. Dios dice, no inventes tu propia adoración. Obedece mi prescripción. Y el rey respondió. Y dijo al hombre de Dios, ruega ahora ante el rostro del Señor,
tu Dios, y ora por mí, que mi mano pueda ser restaurada. Y el hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey fue restaurada a él y se volvió como antes. Pero te diré una cosa, nunca lo olvidó. Y el rey dijo al hombre de Dios, ven a casa conmigo. Refréscate y te daré una recompensa. ¿Quiere? Estar en tu equipo. Y el hombre de Dios dijo al rey, si me dieras la mitad de tu casa, no iría a casa contigo. No. Comería tu pan ni bebería agua en este lugar, porque me fue dicho por la palabra del Señor diciendo, no comas pan, no. Bebas agua, y no vuelvas por el mismo camino por el que fuiste. Tengo un compromiso en mi vida, obedecer la palabra de Dios. Así que fue por otro camino y no regresó por el camino por el que vino. Este tipo está en lo correcto. Ahora, sabes, habría sido un honor ser invitado a comer con el rey. Podría haber sido un héroe y podría haber pensado, bueno. Sabes, el rey ha escuchado y parece estar arrepentido. Creo que si entro allí, comprometeré un poco la palabra de Dios y daré testimonio al rey. No. Dice, no estoy interesado en dar testimonio a ti. No estoy interesado en hacer nada contigo. Dios me dijo que no me metiera contigo, solo que saliera de aquí y saliera de aquí de una manera diferente a la que llegué. Adiós. Ahora, en el camino, versículo 11, se encontró con otro predicador. Ahora, para mucha gente, esto es un problema. Para muchos predicadores, se encuentran con otros predicadores y eso es muy intimidante. ¿Sabes, nosotros qué? Somos predicadores nos intimidamos por otros predicadores. Pero observa lo que sucede. Había un profeta anciano. Hay un predicador anciano y un predicador joven ahora. Y sus hijos vinieron y le contaron todas las obras que el hombre de Dios había hecho ese día en Betel. Bueno, este viejo profeta, chico, sabes, él era un verdadero profeta. Ambos lo eran. Un verdadero, debió haber pensado, oh, ¿no es maravilloso? ¡Qué joven tan audaz! Oh, qué maravilloso que él haría eso. ¿Por qué no tuve el coraje de hacer eso? ¿Por qué Dios no me llamó a, oh, ese joven, como me gustaría conocer a ese tipo? Chico, me gustaría tener algo de comunión con ese joven de Dios. Así que envió a buscarlo. Y dijo a sus hijos, vayan a buscarlo. Ensillen el asno y él ensilló el asno y salió y versículo 14. Fue tras el hombre de Dios y lo encontró. Sentado debajo de un roble. Solo descansando en su camino de regreso a Judá. ¿Eres el hombre de Dios que vino de Judá? Él dijo, soy. Le dijo, ven a casa conmigo y come pan. Chico, ha estado caminando un rato, ¿tiene hambre? ¿Tiene sed? Un lugar para descansar. Dijo, no puedo volver contigo ni entrar contigo, ni comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Suena como un disco. Es la misma línea que dio antes. Dios me dijo qué hacer. Estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciere. No voy a discutirlo más. Podrías decir, bueno, tenemos que tener comunión con todos. No. Dios trazó algunas líneas para él. Pero, ¿qué podría dañar? Dios no quiere que él cree su propio ministerio. Quiere que obedezca el que le dio. Pero observa cómo lo intimidan. Se me dijo, versículo 17, por la palabra del Señor. Eso lo resuelve. Y él le dijo. El hombre anciano, yo también soy profeta como tú. Soy un verdadero soy un predicador. Ahora observa esta
Intimidación. Y un ángel me habló por la palabra del Señor diciendo, tráelo de vuelta contigo a tu casa para que pueda comer pan y beber agua. ¿Eso no es intimidante? Ven a mi casa. No puedo. Dios dijo que no. Pero un ángel vino a mí y me dijo que se supone que debes hacerlo. Eso es muy intimidante. Alguien te dirá, oh, sé que la Biblia no habla de eso. Pero tuve una visión. Tuve una palabra directa del Señor. Un ángel vino a mí. Y solo recuérdese de Gálatas 1. Si un ángel viene y predica cualquier cosa que no sea lo que sabes que es la palabra de Dios, ¿déjalo ser qué? ¿Maldito? Eso es un diablo disfrazado de ángel de luz. Lo que sucede es que este joven profeta ahora está en el dilema de aceptarla palabra de Dios conocida revelada o creer que Dios está hablando a través de la experiencia de otra persona. ¿Ves? ¿Qué hizo? Versículo 19, fue con él y comió pan en su casa y bebió agua. Pero actuó en violación directa de la palabra de Dios porque fue intimidado por un profeta mayor que también era predicador, un verdadero profeta que probablemente tenía un ministerio maravilloso, que dijo que un ángel le dijo esto y él abandonó lo que sabía que era la verdad de Dios y optó por la experiencia. Queridos, eso es exactamente lo que está sucediendo hoy. La gente está alejándose de la palabra de Dios que es clara y están comprando la visión y la experiencia de todos como criterio. ¿Quieres saber qué pasó? Versículo 23. Omitiendo algunos pensamientos, pero el versículo 23 sucedió después de que había comido pan, después de que había bebido. Le ensillaron el asno, es decir, al profeta a quien había traído de vuelta. Y cuando se fue, un león lo encontró en el camino y lo mató. ¿Sabes qué le pasó al joven? Dios envió un león y un león lo mató. Entonces, ¿por qué hizo Dios eso? Su cadáver fue arrojado en el camino y quiero que veas algo interesante. Y el asno se quedó junto a él y el león se quedó junto a él. ¿Quieres saber algo? El león no se comió el cuerpo y el león no atacó al asno. ¿Sabes por qué? Dios quería que supieras que porque eso no era un león hambriento, era un agente divino de juicio. Dios le quitó la vida a ese profeta tan rápido. ¿Por qué? Porque puso la experiencia de otra persona sobre lo que sabía que era la palabra de Dios. Eso es algo peligroso de hacer. ¿Ves? Ese no es el criterio. No inventas tus propias actividades de adoración. No inventas tu propia religión autoestilizada. Y no tomas la experiencia de otra persona como autoritativa así. Viola lo que sabes que es la revelación de Dios. Y la gente puede venir y decir, he tenido esta experiencia y he tenido esta experiencia y he tenido esta experiencia y todo lo que tienes que decir es sí, pero tengo esta palabra de Dios. Y. Eso satisface. No necesitas ser intimidado por personas que quieren decirte que te estás perdiendo algunas experiencias. O que tienes que dar un paso al frente y creer en Dios por esas cosas. Un hombre vino a mí después de la noche del domingo pasado. Varias personas vinieron a mí después de la noche del domingo pasado, pero un hombre en particular, y él dijo, la razón por la que no experimentas estas cosas es porque no crees. Y dije, no creo que experimentaré algo que la palabra de Dios dice que no es para mí experimentar. Y mi Biblia me dice claramente que estas cosas que la gente está reclamando no son para hoy, y no voy a dejar que su experiencia me intimide porque no estoy a punto de salir de aquí y que me coma un león. Tengo que cuidar a mi esposa e hijos y a todos ustedes.
¿Y cómo sucedió? Versículo 26. Y el profeta que lo trajo de vuelta del camino lo oyó, dijo, es el hombre de Dios que fue desobediente a la palabra del Señor. Por lo tanto, el Señor lo ha entregado al león que lo ha desgarrado y matado. ¿Quieres escuchar algo interesante? Dios aparentemente no consideró la ignorancia del profeta anciano casi tan responsable como él. Conocimiento del joven profeta. Para alguien que ha sido criado en eso y no sabe nada al respecto, hay menos castigo de Dios quizás que para alguien que sabe mejor y opta por darle la espalda a la verdad de Dios por la experiencia de alguien. Verdad muy seria. Mira, cristiano, no necesitas ser intimidado por la religión humana. Solo confía en la palabra de Dios. Obedecerla es mejor que tu propio sacrificio autoestilizado o religión hecha por ti mismo. No estamos buscando espectáculos. Estamos buscando obediencia. Ya hemos experimentado el cambio radical en nuestras vidas, tan radical que no puedo imaginar nada más radical. Hemos entrado en una nueva vida y todo lo que necesitamos ya es nuestro. ¿Y qué está diciendo Pablo? Y lo ataré con Colosenses. No lo creerás, pero lo haré. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, mira, no necesitas ser intimidado. Aceptas lo que la palabra te dice que tienes. ¿Y qué te dice la palabra que tienes? En Cristo, ¿tienes qué? Todo. Pero mi Dios, dijo Pablo en Filipenses, suplirá, ¿qué? Todas tus necesidades según sus riquezas en Cristo Jesús. Por Cristo Jesús, todas sus riquezas son tuyas. Estás completo en Él. Una verdad tan poderosa. ¿Qué es la verdadera espiritualidad? Míralo en Colosenses 3. La verdadera espiritualidad es simplemente concentrarte en Cristo. Conciencia de Cristo. Solía contar la historia del viejo indio que venía a la iglesia y se sentaba en la primera fila semana tras semana, y alguien se acercó a él una semana y dijo, Tano o como sea que se llamara, ¿por qué vienes temprano? Él dice, vengo temprano. Me siento. Me pienso en Jesús. Me gusta eso. Preocupación del cristiano es Cristo. Si entonces has resucitado con Cristo, busca aquellas cosas que están arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pon tus pensamientos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, entonces también aparecerás con Él en gloria. Escucha. Lo que está diciendo en todo eso es, Cristo es todo. Toda tu vida está envuelta con Cristo. Concéntrate en Él. Está todo allí. Es todo tuyo. Y no dejes que nadie te intimide con ninguna experiencia hecha por el hombre o reglas hechas por el hombre o religión autoestilizada. Este es un llamado a la verdadera espiritualidad. Y la verdadera espiritualidad significa que miras hacia arriba y ves a Cristo. Segunda de Corintios 3. 18. Yo solo llamaría tu atención. Segunda de Corintios 3:18 dice esto, pero todos nosotros con rostro descubierto, el velo se ha eliminado en Cristo, contemplando como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados a la misma imagen de gloria en gloria incluso como por el Espíritu del Señor. Ahora, ese versículo podría enredarte un poco. Déjame decirte qué significa. Como creyente, tienes una preocupación. Solo te enfocas en Cristo. Y a medida que te
Enfocas en Cristo y te pierdes en su gloria, imperceptiblemente el Espíritu de Dios comienza a transformarte a su imagen. De un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria al siguiente nivel de gloria al siguiente nivel de gloria. Eso es crecimiento verdadero, madurez verdadera, espiritualidad verdadera. Esa es la única contemplación que necesita un cristiano. Un cristiano no necesita contemplar la filosofía humana. Un cristiano no necesita convertirse en un legalista. Y sentarse mirando todo tipo de listas de reglas. Un cristiano no tiene que ser un místico y sentarse en un rincón. Y contemplar su ombligo hasta que suceda algo estático. Un cristiano no necesita ser un asceta. Un cristiano necesita concentrarse en Jesucristo. Y a medida que nos concentramos en Cristo, imperceptiblemente, el Espíritu de Dios hace su trabajo. Y eso es lo que dice el versículo. Somos cambiados a la misma imagen por el Espíritu Santo. Dices, pero, Ion, ¿cómo te concentras en Cristo? Tienes que levantar tu mente del mundo y ponerla en las cosas de arriba. Te dije la semana pasada que Marvin Ford dijo que fue al cielo y regresó. ¿Sabes qué tiene que hacer el cristiano? Ir al cielo y quedarse allí. Pon tu mente allí arriba y déjala. Pon tu mente en Jesucristo y manténla. Dices, ¿pero cómo haces eso? Mira a Colosenses 3. Terminaremos el sermón la próxima semana. No te preocupes por eso. Colosenses capítulo 3. Versículo 16. ¿Cómo lo haces? Dices, ¿cómo me concentro en Cristo? Así es. Deja que la palabra de Cristo que habite en ti ricamente. ¿Quieres contemplar a Cristo? Métete en el libro. Y cuanto más estudies la palabra y más te satures de la palabra y más la palabra controle tu pensamiento y más la palabra domine tus pensamientos, más Cristo estará en él. Frente de tu mente. Querido viejo Uza, si hubiera estado empapándose de la palabra y conociera la palabra y la palabra gobernara su vida, cuando las emociones comenzaran a reaccionar hacia esa cosa, se detendría. Y hay cristianos hoy que, si realmente estuvieran saturados por la palabra de Dios y realmente conocieran la palabra de Dios, cuando sus emociones tiendan a alcanzar algo, se detendrán. Y harán lo que saben que enseña la Biblia, no lo que sus emociones les cobrarían hacer aunque sus motivos pudieran parecer en ese momento tan buenos. Así que dejas que la palabra de Cristo habite en ti. Y a medida que estudias la Biblia, y a medida que trabajas a través de la palabra de Dios y a medida que la lees y a medida que satura tu propia vida, entonces Cristo se mueve hacia la mente consciente. Y comienzas a meterte en los celestiales. Y solo estás, como que estás suspendido. Eso es lo que Pablo quiso decir cuando dijo en Efesios, estamos bendecidos con todas las bendiciones espirituales ¿dónde? En los celestiales. Y algunos cristianos van a decir, no sé. ¿Dónde están todas las bendiciones? ¿Sabes por qué? Estás revolcándote en el fango. Necesitas ponerte en el cielo y quedarte allí. Sube allí. Y te diré algo. Una vez que has dado ese paso y una vez que realmente has hecho ese compromiso de pensar en Cristo y de concentrarte en Jesucristo y de poner tus pensamientos en Cristo y permitir que Cristo sea el centro de tu vida, entonces vas a ver algunas cosas en tu vida que nunca antes viste. Escuchas a los cristianos decir, bueno, sabes, acepté al Señor hace mucho tiempo, pero nunca realmente. Y luego, chico, escuché a este tipo o hice este compromiso o algo. Chico, ¿ellos desde entonces qué pasó? Bueno,
Se subieron a los celestiales. Entraron a la sala del trono y comenzaron a andar con Jesús. Salieron del canal. Sacaron su mente de las cosas materiales y pusieron sus pensamientos en el cielo. Ptolomeo enseñaba que el centro del sistema solar era la Tierra y todo giraba alrededor de ella. ¿Recuerdas? Teoría ptolomeica. La Tierra es el centro del universo y todo gira alrededor de la Tierra. 1300 años duró eso. ¿Puedes creer eso? 1300 años el mundo creyó eso. Finalmente, Copérnico llegó y dijo: no. El Sol es el centro de nuestro sistema solar y todo gira alrededor de eso. ¿Cuál es el centro de tu sistema solar? ¿La Tierra o el Sol? ¿La Tierra o el Sol de justicia? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Cuáles son las 3 cosas que más amas, las que más piensas y que más quieres? ¿Sabes cuál es la única cosa que necesitas? Cristo. Enfocarte en Él y concentrarte en Él. Eso es todo. Él es suficiente. No te dejes intimidar por la religión autoestilizada de nadie más. Cristo es todo lo que necesitas, y tienes todo de Él que hay. Y realmente creo que sé en mi propia vida, no es solo que estés diciendo que hay una segunda gran obra, y de repente te dan un golpe y tienes esto. Pero hay un momento en tu vida. Cuando llegas al punto, creo, donde dices estoy listo para vivir en los celestiales. Estoy cansado de jugar en el barro. Quiero subir allí donde pertenezco y disfrutar de algunas de las bendiciones que están allí para mí. Y una vez que pruebas eso de ahí en adelante, la vida comienza a significar algo. El Dr. Barnow se solía contar una historia. Estaba en el campo misionero visitando a una joven pareja, y estaban sentados tomando té. Y, estaban recién casados, y se fueron directamente al campo misionero, y estaban discutiendo cómo fue su compromiso y el cortejo y todo eso, ¿sabes? Y el joven dijo, bueno, sabes, ella nunca me dejó besarla hasta que nos casamos. Y se rieron de eso. Bueno, eso es maravilloso. Pero él dijo, después de que nos casamos y obtuve el primer beso, el resto fue fácil. Creo que realmente. Pienso que en cierto sentido, si un cristiano realmente comienza a experimentar lo que Dios tiene para él viviendo en los celestiales y sacando su mente del mundo y su mente en el sol, que el resto viene fácil porque comienzas a ver que está ahí. Y es trágico ver a tantos cristianos jugando en el mundo y tratando de alcanzar la definición del mundo de una experiencia religiosa para hacerlos felices cuando todo lo que necesitan hacer es dejar todo eso, concentrarse en Jesucristo, y mientras se pierden en Él y mientras lo contemplan y se transforman en su imagen de un nivel de gloria al siguiente, comienzan a experimentar lo que Dios pretendía cuando dijo que serás bendecido con todas las bendiciones en los celestiales. Ahora vamos a ver cómo funciona todo eso cuando volvamos a este tercer capítulo y pasemos versículo por versículo a través de estos 4 versículos. Eso fue solo la introducción. Oremos. Gracias, Padre, por nuestra comunión esta noche, por solo la oportunidad de comenzar a pensar en algunas cosas grandiosas. Estoy agradecido contigo. De que no necesitamos ser intimidados. Estoy agradecido contigo de que no tengamos que andar por ahí tratando de averiguar qué experiencia es válida y qué podemos hacer que sea legítimo y quién tiene razón y quién está equivocado. Pero que podemos simplemente aferrarnos a la palabra de Dios. Que podamos simplemente aferrarnos y saber que es verdadera. Ayúdanos a ser como ese joven hombre de Dios y decir, no, la palabra de Dios dijo hacerlo y lo haré.
Ayúdanos a nunca llegar al punto donde dejemos que alguien nos intimide con una visión o con cualquier otra cosa. Oh, Ayúdanos a darnos cuenta de que nos aferramos al libro. Y si no está permitido en la palabra de Dios, si la palabra de Dios es clara, entonces vamos a obedecer. Te agradecemos, Padre, que nos has dicho que seamos obedientes a tu palabra y no sigamos nuestro propio capricho, nuestra propia experiencia, nuestra propia adoración diseñada por nosotros mismos. Haznos bíblicos. Que, como dijo Spurgeon, tengamos sangre bíblica. Que la palabra pulse a través de nosotros. Y sabemos que a medida que estudiamos la palabra, Cristo se vuelve real. A medida que Cristo se vuelve real, comenzamos a saberlo. ¿Qué significa su comunión y participar de sus riquezas? Y llegamos a ser a su imagen. Haz tu obra en nosotros por Él. Espíritu, ayúdanos a estar satisfechos de que Cristo es todo. Cristo es todo en todo. La palabra es suficiente para revelar todo lo que Él es, estar satisfechos con eso, regocijarnos en eso, crecer en eso, deleitarnos en eso y compartirlo con otros. Oramos en el nombre de Cristo. amén.